Este vídeo no lo hago porque sí. Lo hago, porque a mi parecer, es algo necesario. Hace un tiempo hice un documento en Word contando toda mi vida en internet hasta ese momento. La idea era simple y contundente, sin embargo, dicho documento estaba lleno de relleno y redundancias, lo que provocó que la intención original casi se perdiera, y muy pocos hayan podido leerlo hasta el final. Por lo que decidí hacer esto como una especie de versión mejorada y más ágil de dicho proyecto. Sin más que decir, comencemos. La comunidad de Versus. Una comunidad dedicada a enfrentar y analizar personajes de todo tipo, ya sea para ver qué tan fuertes son o quién le gana a otro. Dicha comunidad está repleta de usuarios amados, y otros que bueno, fueron polémicos por diversos motivos, como sus vídeos o creencias, su actitud o ya de plano por bueno, sus actos repudiables. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hubo un usuario en particular, que iba más allá de la simple toxicidad, y que en varias ocasiones superó la línea de lo enfermizo con sus actos, y que como se le cita en el pastel, a diferencia de muchos otros, nunca fue funado ni expuesto, o al menos no públicamente por sus actos más jodidos? Y sí, estoy hablando de mí mismo, anti-extraterrestre bestial. Como muchos sabrán, he tenido una larga trayectoria en internet que data de hace varios años, y en ella pasaron tantas, pero tantas cosas, que se podría decir que ya tengo hasta un lore completo. Pero bueno, antes de empezar de una vez, daré algunas advertencias y aclaraciones para que no haya ningún inconveniente. Todo lo que narro en este vídeo sucedió entre 2020, 2024, sí, hasta 2024, ya que casi todo lo que ocurrió en 2025 no lo encuentro particularmente interesante y porque para mí es un caso aparte, pero volviendo a lo que estaba, como dije, todo lo que voy a contar son cosas que sucedieron hace varios años, cosas que por si las dudas, no, ya no las hago, por lo que podéis sentirse aliviados. Y en segunda, a partir de cierto punto se ahondará y tocará temas muy oscuros y hasta perturbadores, por lo que por esta ocasión les pediré más que nunca discreción. Ahora sí, empecemos con lo que nos compete. Comencemos con lo principal, mis antecedentes anteriores a 2020. Si bien varios podrían percibir esta parte como simple relleno, lo cierto es que se trata de algo muy crucial para entender varias cosas y el cómo es que llegué aquí. Conocí a internet en agosto de 2011, cuando tenía 4 o 5 años. Lo que hacía, es que cuando mi padre estaba ocupado o en el trabajo, cogía su PC y me ponía a jugar algunos juegos, y 2 meses después conocí a Wikipedia, la cual usaba para aprender e investigar diversas cosas. En enero de 2012 comencé a ver vídeos en YouTube, siendo por lo general vídeos de animales, clips de series o películas, y claro, como no, también me vi los típicos vídeos de pseudo terror que proliferaban en aquella época. En 2014, vi mi primer vídeo locuendo, el cual era un top de los 10 animales más raros del mundo, subido por un tal Pulsa Channel. Dicho vídeo me fascinó bastante, ya que en ese entonces era un gran aficionado a los animales. Después de eso vi más vídeos con ese formato hasta darme cuenta de que en efecto, era una voz artificial. El 9 de octubre de 2015, tuve mi primer correo y cuenta propia, una llamada Giroville, la cual realmente la usaba solo para ver vídeos de todo tipo, como tops, curiosidades, críticas o vídeos de terror, ya que eso era lo que más me interesaba en esa época, y también tomaba nota de esos vídeos, porque, estúpidamente, lo sé, pensé que iba a saber argumentar mejor.
El 23 de agosto de 2017 fue el día que conocí a la comunidad de Versus o Power Scaling, gracias al retirado usuario Pablo402, y su vídeo donde desmentía varias creencias sobre Jeff the Killer, y después de eso me vi su serie de los mejores Versus que he visto, una serie en donde analizaba y desmentía Versus de dudosa calidad o directamente malos. Después de eso en 2018 conocí a otros usuarios de la comunidad como Melquiades o Ghostface, pero hasta ese momento los Versus no era un contenido que me llamara tanto la atención, y solo los veía cuando no tenía otra cosa que elegir. No fue hasta 2019 que eso cambiaría, ya que empecé a ver más vídeos de otros usuarios, como Agustín Pase Soria, Yoshi Oficial, Mi Counter, Bloody Painter Oficial, Dan Gameplay, Michael Myers, Mickey Altieri 222, entre otros más. Más o menos ya entendía el cómo funcionaba el sistema de análisis, y empecé a compartir muchas opiniones con ciertos vídeos, pero como no me sentía preparado del todo, no pude hacer nada por el momento, aunque para eso también me vi varios vídeos de tips sobre qué cosas se pueden hacer y no hacer en los Versus, como los que hacía Tecno del Geog. Pero de entre todos los usuarios que había, mi favorito e inspiración fue Uber Jason Productions, ya que era con el que más de acuerdo estaba con sus vídeos, y me gustaba mucho su estilo, tanto así que quería imitarlo cuando hiciera vídeos Versus y análisis. Como había muchos vídeos que decían cosas diferentes, me daba curiosidad ver lo que decía la gente en los comentarios, y cuando los vi, me topé con gente estando de acuerdo, debatiendo o refutando, por ende, yo también quería compartir mis puntos de vista cuando tuviera una cuenta dedicada a eso. El 10 de febrero de 2020 dejé de usar la cuenta de Giroville, y posteriormente la borré porque me aburrió. Aparte de que prefería tener otra para hacer este tipo de vídeos, que por si las dudas, no, yo nunca había hecho comentarios a nombre de esa cuenta en vídeos de Versus, por el mismo motivo de que no estaba preparado. Entre febrero y marzo de 2020 creé mi primera cuenta de uso general, con el nombre de Gustavo It, en referencia a mi avatar de aquel entonces, el cual era un meme de un pegamento con ojos y boca, acompañado del texto Gustavo. ¿Se acuerdan de los memes de Marcelo y sus variantes todas raras? Pues mi primer avatar era uno de esos. Pero bueno, a lo que iba. Con esa cuenta, al igual que con la otra, me dedicaba a ver vídeos de Versus, aunque con la diferencia de que ahora sí comentaba directamente, daba alguna que otra opinión y debatía con otros usuarios. Eso sí, aún no subía vídeos, aunque ya tenía en mente un Versus incluso desde antes, y era uno de Uber Jason, cinematográfico, contra Pumpkinhead, también cinematográfico, aunque al final nunca lo hice, por falta de recursos y porque no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, un día de la nada, perdí dicha cuenta por razones desconocidas, por lo que tuve que crearme otra. Con esta nueva cuenta seguí viendo y comentando vídeos, aunque fue aquí donde empezaron los problemas, ya que tuve algunas discusiones con otros usuarios como Lenoir y Darken, los cuales me veían como un pendejo por tener una argumentación y ortografía del culo, lo cual me desilusionó un poco en ese momento, pero aún así decidí seguir adelante. Por ese tiempo también conocí a un tal Mayo Azul 7, que por cierto, no se olviden de este nombre. También intenté inaugurar un torneo, a pesar de que aún no subía vídeos y de hecho, solo unos pocos aceptaron entrar. Sin embargo, igual que la otra cuenta, esta la terminé perdiendo al poco tiempo por razones desconocidas. Como sea, todo esto da igual ya que días después, el 18 de marzo, logré hacerme otra cuenta, en la cual tuve hasta un banner y todo, el cual para que tengáis idea, era básicamente un fondo azul, con un render de Kowalski de los pingüinos de Madagascar con la máscara de Jason y en el centro mi nombre, que aunque en esta cuenta me pasé a llamar Gustavo, en el banner seguía siendo Gustavo.
Pero bueno, volviendo con lo que nos importa, en esta cuenta aún seguía comentando y debatiendo, pero los debates pasaron a ser un poco más intensos, sobre todo los que tenía con Mayo, ya que no las vivíamos matando por tics y Toby, pero bueno. El 30 de marzo subí mi primer vídeo, el cual era un aviso para que me dejasen preguntas para un supuesto especial de preguntas y respuestas. Sí, ni bien empezaba a hacer vídeos y ya quería hacer un preguntas y respuestas, y el vídeo consistía solo en 2 imágenes de Alien X y Chrome School y un locuendo de pésima calidad, y sobra decir que el vídeo no llamó ni un poco de atención, a pesar de que fue el primero que hice. Días después subí otros 2 vídeos de mala calidad, los cuales eran una recopilación de imágenes de personajes que supuestamente le ganaban a Orny the Clown y Mickey Altieri respectivamente. Pero lo que no me esperaba, es que en un día en particular, Mayo me dedicó un vídeo mostrando un comentario mío para que la gente se riera. Lo que sucedió es que durante uno de los tantos debates que tuve con Mayo, en una parte empecé a decir que Geoff the Killer, una parodia de Jeff que era bastante popular en esa época, no podía ser ligable ya que, supuestamente era sobrevaloración, y después puse una ficha bastante pitera en donde ponía que era promedio en velocidad. Cuando Mayo vio eso le tomó cap y subió dicho vídeo. Cuando me enteré de eso, como era de suponer, fui a decir pendejadas en los comentarios, ya que aparte de Mayo, había muchas personas acusándome de no entender la ligación de velocidad, por lo que en venganza a eso, días después, o eso recuerdo, le dediqué un vídeo a Mayo en donde supuestamente decía sus verdades, ya saben, como cualquier vídeo pitero de esa clase. Pero con lo que no contaba, es que aquel vídeo sería masivamente atacado por varios usuarios y llenado de dislikes, es más, llegó hasta el punto de que el propio Mayo hiciera un vídeo exponiéndome, en donde además, también colocó una captura en donde le pedía ayuda a un usuario llamado Demonic el Loquendero para que pudiera ganarle a Mayo en un debate. Como era la primera vez en la que lidiaba con una situación así, fui al vídeo de Mayo a escribir pendejadas, lo que provocó que este sacara un nuevo vídeo en donde mostraba mis comentarios. Sin embargo, aún pese al hate, continué subiendo vídeos como si nada e incluso conseguía a algunos amigos como HD Richard, Springtrap el Loquendero 29, Mika Shion, e incluso del mismísimo Vascotajo Loquia, que para los que se hayan visto cierto vídeo, fue básicamente un usuario que se hizo conocido por joder a otros en los comentarios, y si bien al principio nos habíamos llevado muy mal, al final este me aceptó como parte de su grupo por un tiempo. De hecho, debido a que en esa época la mayoría de usuarios se dedicaban a bardear a otros por tener opiniones erradas en cuanto a Versus o por ser simplemente unos pendejos, decidí unirme al juego ya que vi que era la única forma de adaptarme a un entorno que sin exagerar, era como un coliseo en donde solo sobrevivía el más fuerte. Y claro, también porque pensaba que así sería más respetado y menos jodido que inocente. En mayo de 2020 fue cuando decidí adentrarme en otras aplicaciones como Amino, uniéndome a las comunidades de Candyman 096 y el universo de Agustín, en donde me dedicaría más que nada a hacer encuestas y publicar pendejadas, pero rápidamente empecé a tener varios problemas con los usuarios de ahí, ya que era muy molesto y no le caía bien a casi nadie de ahí, hasta el punto de que me pusieron un strike cuando empecé a joder en el chat general. En cuanto a mis vídeos, pues empecé a subir críticas a algunos usuarios polémicos de esa época, como Lordcoin, y también había hecho un top de los 10 peores usuarios de la comunidad, vídeo que sorpresivamente fue muy bien recibido, y también me dedicaba a joder varios usuarios, que eran bastante odiados en esa época. Ah, y por si tenían dudas, sí, había hecho, o mejor dicho, intentado, un análisis a Orny the Clown, el cual puteaba bastante en esa época, pero ese vídeo estaba hecho con el culo, y después de que Candyman me dejara un comentario destrozando el vídeo, lo borré y nunca más intenté hacer un vídeo tradicional de la comunidad, o al menos así fue por mucho tiempo.
También entré un par de veces a Discord, pero nunca duraba nada ya que no paraban de joderme. Eso, y sin mencionar que al menos por ese momento, Discord me parecía bastante aburrido y prefería estar en otras apps como It, Amino o Hangouts. El 1 de junio, por accidente eliminé mi cuenta, pero por suerte me hice otra, ahora con el nombre de Magolor el Loquendero 29. Hasta ahora no pasaba nada interesante, ya que seguía haciendo lo mismo de siempre y resubía mis viejos vídeos. Todo fue así hasta que el 12 de junio, harto de que Legendary no parará de joderme, en la comunidad de Orni el payaso caliente Loquendero intenté hacer una especie de plan todo raro que consistía en hacer un MD con él y Legendary, para que este lo baneara, por lo que le avisé a Legend, y este accedió. El problema es que Orni estaba ausente por esos días, por lo que tuve que hacer un chat entero solo para joder a Legend, pero en fin. Después de eso, fui a hablar con Legend en privado para tratar de joderlo nuevamente, pero me salió del culo, y después de eso Legendary subió un vídeo exponiéndome y mostrando todo lo que le hice. Sin embargo, a diferencia de Mayo, con Legend nunca me atreví a responder, lo único que hice fue subir un vídeo pitero pidiendo disculpas, pero como nadie se la creyó, lo borré al día siguiente. Como sea, después de eso me cambié el nombre a Gustavo Inválido por los jajas, y por ese tiempo también conocí y me hice amigo de un tal Mordecai, que después de eso se pasó a llamar Anti-Unknown. Seguí resubiendo vídeos, pero cuando resubí el vídeo de los peores usuarios y Cristian comentó dejando su propio top, en él mencionó a un tal Gonzalo Gómez, el cual supuestamente decía que Thomas Hewitt le ganaba al Jason Zombie, pero lo curseado es que justo después de eso, apareció el tal Gonzalo a decir pendejadas, fue tanto así que varios usuarios le dedicaron vídeos, aunque de una adelanto que al final resultó ser un troll, pero igual fue una experiencia muy curseada. En julio, me cambié de nombre a Anti-Extraterrestre Bestial, que pasaría a ser mi nickname definitivo. Como tal, el nombre no era original, ya que este le pertenecía a un viejo troll llamado Anti-Extraterrestre Bestial, el cual tenía como objetivo acabar con otro troll llamado Extraterrestre Bestial, el cual estuvo por casi una década jodiendo a los loquenderos, mientras que el RL del final lo saqué de SWAT, ya que él lo usó primero. Y por si las dudas, dichas siglas no significan nada realmente. Bueno, ahora yendo a lo que nos compete. Durante esta época, me dediqué a joder usuarios en los comentarios y hacer recopilaciones de comentarios estúpidos, cosa bastante común en esa época, junto a puro relleno. Como supondrán, el hate seguía igual, de hecho, se podría decir que era mucho peor que antes. Las jodas seguían siendo por los mismos motivos, mala ortografía, malos argumentos y opiniones sin sentido, y sobre todo, por ser alguien que se lleva y no se aguanta. Ah, y también empezaron a surgir rumores de que Anti-Unknown era una multicuenta mía, más que nada por cómo actuaba. Durante agosto no ocurrió casi nada interesante o relevante, excepto que Legendary había doxeado a Gamer89TP, un usuario que estaba siendo bastante polémico y jodido en esa época, por lo que muchas personas empezaron a difundir sus datos, incluyéndome, y hasta llegué al punto de ponerlos como banner en el universo de Agustín, y cuando Legendary se enteró de esto, me acusó de haber filtrado los datos de Gamer, aunque al final aclaró que en realidad se expresó mal, y que lo que quería decir realmente es que yo también los había difundido. Ah, y hablando de Legendary, este pasó a ser el que más me jodía, tanto así que hasta me dedicaba vídeos de en la vida real, y me la pasaba revisando su canal y perfil a ver si de casualidad me dedicó algún vídeo o publicación. El 31 de agosto, volví a Discord y creé mi primer server de Discord, que al final lo tuve que borrar a petición de Mayo, debido a que la cosa se salió de control. Sin embargo, el 5 de septiembre, Legend me dedicó un video exposing definitivo, sobre todo por mi actitud tan patética y cobarde.
A raíz de eso, muchos usuarios vinieron a joderme, y como ya había perdido el control de la situación, borré mi cuenta, y cuando Legend se dio cuenta de eso, lo celebró por todo lo alto junto a los demás, pero con lo que ni él ni nadie más contaba, es que horas después, vino un random llamado Umbreon a decir que era yo, y hasta subió un vídeo diciendo que iba a estar menos activo ya que supuestamente mi celular era una mierda, y todos se la creyeron. Sin embargo, 2 días después del vídeo de Legendary, volví con otra cuenta, aunque con el nombre de un weón, para que no me reconocieran a la primera. Días después volví a subir vídeos, aunque no resubí ninguno de mi viejo canal, pero eso no importa. Había conseguido a nuevos amigos / amistades, como Brandon, que tampoco se olviden de este nombre por cierto, y un sujeto llamado Facundo Villalba. El 15 de septiembre, Darken realizó una encuesta para sacarme a mí y supuestas multis mías de la comunidad de Agustín, y todos votaron que sí, por lo que el 20 de septiembre, fui expulsado del universo de Agustín de manera definitiva y aunque intenté varias veces regresar con otras cuentas, siempre me baneaban, pero en fin. De todas formas, eso ya daba un poco igual, ya que mi reputación empezó a mejorar un poco, sin mencionar que de aquí en adelante empecé a ser más activo en Discord, mientras que la única comunidad de Amino que tenía para publicar mis pendejadas era una llamada Loquenderos Cracks, la cual le pertenecía a un tal Pato Killer. En octubre, mejoré bastante mi ortografía hasta el grado de poner comas y puntos, cosa que antes casi nunca hacía, aunque como tal, todo eso lo había sacado de un tal Don Comedia / Juan Merceder, un usuario con el cual tenía una relación peculiar, ya que a veces me jodía sin parar, mientras que en otras hablábamos muy calmadamente, pero en fin. Un día de esos, sucedió algo que me tomaría por sorpresa, ya que lo consideraba casi imposible, y es que Legendary, el mismo que me jodía cada que podía, incluso peor que Mayo, me perdonó, e incluso me invitó a un grupo para joder a Friskel y a cierto, durante esa época también conocí a un tal Myers de Memer, que pronto sería conocido como One Point o más conocido como Amper, que al igual que varios sujetos que vimos antes y veremos después, espero que tengan este nombre bien grabado en su cabeza. En noviembre, recibí una solicitud de amistad por parte de un tal agente Peter Strang, se la acepté y le pregunté quién era, y me dijo que era un usuario llamado Jigsaw 117, y yo le dije que era Gustavo. Lo cierto es que ya conocía a este tipo desde antes, pues lo había visto comentando en muchos vídeos, y una vez le dejé un comentario en un vídeo suyo. Noté que varios usuarios lo tenían de burla, pero en mi caso no me llamaba la atención, pero en fin, que después del reencuentro empezamos a hablar más y llevarnos bien. Sin embargo, comencé a tener algunos problemas con Brandon, ya que este me pedía constantemente que debatiéramos sobre Jeff y Clockwork, porque en caso de que no lo sepan, a finales de 2020 un usuario subió un vídeo de swankeando a Natalie, por lo que esta pasó a ser el nuevo saco de boxeo para los que hacían rellenos, y yo era de los pocos que no estaban de acuerdo, y además, decía que le ganaba a Jeff. Brandon no paraba de joderme con tal de que debatiéramos sobre eso, a pesar de que dije muchas veces que no quería hablar de eso. El 10 de diciembre, subí mi primer vídeo tipo jodedor, el cual era una tiradera a un usuario llamado Spider Yato, un niño que estaba siendo bastante polémico en esa época debido a sus vídeos de baja calidad y su actitud pedante, y el vídeo lo hice inspirándome en el último que me dedicó Legend, sí, qué irónico. El vídeo fue muy bien recibido, pero días después ocurrió posiblemente la cosa más curseada que me pasó en todo ese año. Básicamente, vino un random que me clonó y comenzó a spamear en mi vídeo, e incluso me dedicó una vídeo respuesta en donde básicamente dijo puras pendejadas. Después me di cuenta de que no era el único, ya que habían varios clones de otros usuarios, y después supe que todo eso era parte de un grupo llamado Escuadrón Crítico, el cual aparentemente estaba liderado por un tal Kirby, o el Purgatorio,
con el cual discutí varias veces, ya que se la pasaba acusándome de puras mamadas, como que si era un troll o un hipócrita por quejarme de la mala ortografía de Yato usando como argumento el RL de mi nombre, cuando esa puta parte es más que obvio que es solo un agregado, pero bueno. Aún pese a eso, seguí jodiendo el vídeo a otros usuarios como Orniexe, aunque aún tenía varios pendientes con otros usuarios como Brandon y Facundo. El 1 de enero de 2021, perdí de nuevo dicha cuenta por razones desconocidas, aunque por suerte ya tenía una de respaldo y me hice otras dos, las cuales tampoco duraron casi nada realmente. El 6 de enero finalmente debatí con Brandon, con tal de que me dejara de joder de una vez, aunque al final me terminó humillando y no tuve de otra que fingir haber asumido la derrota y aceptado el resultado solo con tal de que me dejara en paz, aunque siendo justos, en ese momento aún no sabía argumentar muy bien que digamos. Alternativamente intenté debatir con Facundo sobre lo mismo, ya que era más tranquilo, pero casi nunca aceptaba y también me insistía con que le aceptara el debate a Brandon. A raíz de eso y otras razones, le agarré cierta bronca a Brandon, aunque con él seguía actuando bastante normal, mientras que a sus espaldas intentaba hacerle un video jodiéndolo, o grupos MDS con jodedores para que lo putearan, aunque Brandon, creo, nunca sospechó fuertemente de mí. El 23 de enero, después de varios intentos, finalmente pude hacerme una nueva cuenta, aunque los únicos vídeos que pude subir fueron los que le hice a Orniexe. Y casi se me olvida, como hace un mes perdí mi cuenta de Discord, me tuve que crear otra, en donde volví a agregar a casi las mismas personas. El 8 de febrero me creé una cuenta de respaldo para subir algunos vídeos extras y algunos más serios que en mi canal principal. También resubí algunos vídeos borrados como el top de personajes que no le ganan a Uber Jason de Bloody Painter oficial o el porque Oni le gana a Chrome School de mi counter. Pero fuera de eso y el hecho de que solía prometer varios proyectos que nunca hacía, lo cierto es que no hay casi nada interesante que contar en esta parte. Por dar un resumen, durante este tiempo me dediqué más que nada a hacer vídeos mostrando comentarios ridículos o alguna pelea que tenía con algún random en los comentarios y rellenos. Durante esa época me gané una pequeña fama ya que lo que hacía, era básicamente ir a algún vídeo random para criticar, o a discutir con los comentaristas, aunque algunas veces no iba solo, sino que también me acompañaban algunos usuarios como Chaoskin, Scorpion Extroyer, y algún que otro como Anti-Unknown. Sin embargo, también empecé a hacer otra cosa que como mínimo es cuestionable. Y es que empecé a compartir gore, aunque ¿de qué forma? Pues básicamente, lo que hacía era agarrar algunos vídeos gore que pasaban por Discord, como los de Adidas o No Mercy México, o resultados de búsqueda de páginas gore, y se los pasaba a algunas personas o en servers para asquear o joder, y también hacía comentarios rancios de que me pajeaba con ellos o alguna mierda así. El 30 de marzo, anuncié que iba a dedicarle un video a Facundo Villalba, ya que lo empecé a ver como un pendejo por diversas razones, o bueno, más bien hice un video tipo adelanto, ya que la miniatura la hice ayer e incluso se la mostré a Facundo para ver cómo reaccionaba. Aprovechando el hecho de que Facundo se fue de internet, subí el video como aviso. Y también me creé otra cuenta de Amino, ya que perdí el acceso a la original, primero volviendo a la de Loquenderos Cracks. El 17 de abril, subí el video hacia Facundo a mi otro canal, en donde básicamente lo expuse como un cobarde que evadía debates y hablaba sin saber, pero no solo me quedé hasta ahí, sino que la segunda mitad del video se la dediqué al Escuadrón Crítico, especialmente al Purgatorio, para desmentir todas las falacias que dijeron de mí, aunque por esta ocasión jamás contestaron. Al día siguiente, después de más de medio año, finalmente pude volver al universo de Agustín, y como ya nadie me tenía mal de ojo, pude permanecer como si nada, aunque eso sí, no era muy activo que digamos.
También conocí a un tal Marcos Fire, acuérdense de este nombre también, ya que encontré de casualidad un video suyo en una lista de reproducción de cringe, y como se me hizo conocido, le comenté preguntando si lo conocía, pero me dijo que no. El 3 de mayo subí mi primer video relacionado a la comunidad después de mucho tiempo, el cual era una video respuesta a un video de Kim Productions / Share Can It, que consistía en un top de personajes que no le ganaban a Chrome School, pero mi video estaba hecho con el culo, ya que prácticamente puse todo el video de Kim al principio, sin mencionar que toda mi argumentación se basaba simplemente en decir que faltó tal cosa, aunque igualmente el video tuvo una recepción mixta. A raíz de eso, anuncié otros proyectos como Versus, Tops o Análisis, los cuales como supondrán, nunca llegaron a realizarse. El 13 de mayo, finalmente tuve el, por así decirlo, debate definitivo con Mayo respecto a nuestros conflictos, y digo definitivo, porque esa fue la última vez en la que discutimos en mucho tiempo, y bueno, el debate terminó siendo un empate, y la razón del por qué menciono esto, es porque días después, Mayo se fue de internet sin previo aviso. ¿Se acuerdan del tal Marcos Fire que mencioné hace rato? Pues bueno, al ver que sus vídeos eran de por sí de muy baja calidad y era un completo pendejo, yo junto a mi grupo me dediqué a joderlo en sus vídeos o en otros comentarios, pero Marcos tenía una cosa en particular que lo diferenciaba del resto, y es que por alguna razón, pero especialmente conmigo, buscaba desesperadamente ganarse mi confianza y caerme bien, pero siempre lo mandaba a la mierda, y no solo lo hacía conmigo, sino que también con otros como Extroyer. Lo cual es aún más contradictorio si tomamos en cuenta que Marcos hasta nos dedicó un video llamándonos la pandilla anti-humildad, simplemente porque lo jodíamos a él y a algunos de sus amiguitos. El 16 de julio, dado a que en esa época, yo usaba como avatar a Isaac Clarke, el protagonista de la saga de Dead Space, Jigsaw pensaba que yo era un poser de Dead Space, porque no mostraba señales de haber jugado los juegos. Esto provocó un pequeño conflicto entre ambos. Yo aseguraba que sí había jugado en PC hace años, pero Jigsaw insistió en ver pruebas. El debate terminó sin un resultado claro. Según Jigsaw, él había ganado dado a que no presenté pruebas verificables, aunque con el tiempo todo se olvidó. Por esos tiempos me hice una multi llamada Marcos Fire se humilla solo como una evidente parodia a susodicho usuario, y en dicha cuenta subí algunos vídeos trolls en donde criticaba a algunos enemigos de Marcos como Chaoskin o Novada X, aunque también lo hice con usuarios a los que Marcos les lamía los pies, como el coleccionista Myers o Black Thomas, que por cierto, durante ese tiempo comencé a ser bastante cercano al primero. El 27 de julio, el usuario Zeus, un semi-troll con el que tenía una relación mixta en ese entonces, subió un video titulado Anticomunidad de Versus, en donde le declaraba la guerra a la comunidad de Versus. Dicho video sería bastante difundido llegando incluso a oídos de la comunidad jodedora. Todo bien hasta ahí. Pero ¿y si les dijera que el que hizo el video fui yo? Sí, como lo oyeron, pero primero dejen que me explique. La razón por la que hice ese video, fue porque durante esa época no tenía muchas ideas y no sabía qué hacer, por lo que decidí hacer un video a las apuradas, para trolear y ver cómo reaccionaba los demás, pero como obviamente quería disimular, convencí a Zeus de que subiera el video en su lugar, y este aceptó a cambio de que no dijese nada, cosa que acepté. Cuando Zeus subió el video, lo spameé por todos lados, e incluso me inventé que este último, supuestamente, estaba reuniendo un ejército de jodedores para destruir a la comunidad dentro de 17 días, una alucinada que obviamente nunca sucedió. Pero en fin. El 1 de agosto, quise tener una nueva identidad, de Unknown, ya que quería probar algo nuevo e intentaba ser más serio, aunque el cambio fue un fracaso y solo duró 20 días, después de eso tuve que volver al nombre original.
como sea, durante esa época quise incursionar en otros ámbitos fuera de los versus, como icebergs, por ejemplo, quise hablar del iceberg de películas perturbadoras de Nice Gay y otro de traumas de la infancia, pero como sentía que eran demasiado pesados, los cancelé. Por el medio también hice las paces con Brandon, y digo paces, porque algo que se me olvidó mencionar antes, fue que después de que Brandon se fuera de la comunidad, ahí sí que me rebelé contra él abiertamente, y discutimos un par de veces a posterior, pero como me había aburrido y ya no tenía interés en seguir con la pelea, decidí hacer las paces con él y este me perdonó. O bueno, entre comillas, ya que en secreto seguía jodiendo a Brandon desde una multicuenta llamada Unknown Dark, la cual usaba para responder algunos vídeos en los comentarios pero fingiendo ser otra persona, por lo que a raíz de una pelea que tuve con Brandon en esa cuenta dentro de su server, empecé a joderlo junto a otros enemigos de Brandon de esa época como Amper, Extroyer o Anti-Unknown, dando origen al grupo de los The Boys, que para hacerla corta, simplemente diré que al final nosotros ganamos la mayoría de los debates y que después de un intento fallido por conseguir de nuevo el respeto que tenía en 2020, Brandon decidió irse definitivamente de la comunidad, aunque aclaro que esta no será la última vez en la que lo mencionaré. El 19 de agosto, me fui de Discord borrando la app, no porque me hubiera aburrido o dejado de interesar, sino porque la memoria de mi celular estaba muy sobresaturada y tenía que hacer limpieza. De todas formas, no podía volver a descargar Discord en celular, debido a que en ese entonces tenía una especie de fallo que consistía en que no podía redescargar aplicaciones que ya había descargado anteriormente con otros correos borrados, razón por la que estaba bastante limitado en cuanto a recursos. Tampoco podía reingresar a mi cuenta de todas formas, ya que el correo con el que había iniciado sesión lo había borrado hace mucho tiempo y era prácticamente inútil, por lo que tuve que limitarme a la cuenta de Unknown Dark desde mi tablet y a usar Hangouts. Durante la mayor parte de septiembre, estuve sin ideas y me dediqué más que nada a subir transiciones random o recopilaciones de mis propios vídeos, aunque quise volver a intentar incursionar en otros medios fuera de los versus. Al final, después de pensarlo mejor, decidí retomar el iceberg de películas, aunque lo hice desde Amino y por partes separadas, aunque ambas terminaron por ser bien recibidas. Cuando me di cuenta de eso, decidí adentrarme aún más en el mundo de lo turbio, dado a que a mí siempre me gustaron las cosas turbias y quería probar y enseñar todo lo que sabía. Mis principales inspiraciones para eso fueron The Apocalipsis y Plagued Mod. Al principio todo fue normal, hasta que, bueno. Ya hemos llegado a la parte escabrosa, por lo que al igual que antes, les pido más que nunca discreción. Sigamos. La primera cosa rara que hice fue intentar subir gore a YouTube, específicamente, subí como 2 o 3 veces un fragmento de No Mercy México en sepia, pero como era obvio, en ambos casos me lo borraron, aunque duró un poco más de tiempo debido al filtro. Después, el 12 de octubre, en mi canal secundario, subí un video bastante extraño llamado BDZK. X 199, el cual era una recopilación de imágenes de experimentos, ya sea con humanos o animales, incluidos algunos de la infame Unidad 731 y de otros crímenes de guerra y ejecuciones, acompañadas de música dark ambient. Después le siguieron otras 2 partes más, en donde incluiría casi el mismo contenido aparte de imágenes gore tanto de películas como reales. Mi comportamiento también era bastante raro. Subía vídeos sin sentido, dejaba comentarios incoherentes en distintos canales casi como spam, entre más cosas raras. El 5 de noviembre finalmente pude volver a Discord creándome una nueva cuenta, a petición de Marcos, con el que por cierto, me había empezado a llevar un poco mejor al ver que este había mejorado un poco con respecto a antes.
Rápidamente comencé a entrar en varios servidores y agregué de nuevo a las mismas personas. Quisiera destacar una cosa importante. Durante esa época, el gore estaba tremendamente normalizado, y la mayoría de los servidores tenían un canal dedicado exclusivamente a pasar gore, ya sea ficticio o real. Ahora bien, el tema conmigo, es que lo mío más que por simplemente joder o un gusto un tanto peculiar, era de plano una obsesión, dado a que básicamente lo veía y pasaba no por morbo, sino por diversión básicamente. Pasaba de todo, desde gore de películas, hasta gore real, incluidos niños y animales muertos, como Crush Fetish, o también haciéndoles comentarios obscenos como de que si quería bañarme en su sangre o que si la necrofilia es God o algo así, y les recuerdo, la mayoría de gente con la que hablaba, y a los que hacía ese tipo de comentarios, eran puros menores de entre 12 a 17 años, todo eso simplemente por diversión. Pero ¿quieren saber lo más mórbido? Que además de todo esto, que esto es algo tan asqueroso que lo mantuve en secreto hasta 2023, es que también fantaseaba con matar gente, y también hacía bueno, ya saben qué cosa, con imágenes de mujeres muertas y mutiladas, tanto así que me hice como más de 100 pajas con eso. Todo esto, combinado con la forma ultra pretenciosa que tenía al hablar, queriendo sonar formal y profundo, provocó que algunos se burlaran de mí, ya que a primera vista me veía extremadamente edgy, mientras que para otros parecía todo un enfermo mental. Incluso perdí amistades con algunas personas a raíz de eso, como Brandon o Jason. Como en ese entonces tampoco estaba muy bien emocionalmente que digamos, me solía victimizar alegando que tenía depresión, aun cuando eso no afectaba en absolutamente nada, razón por la que varios no se lo tomaban en serio. Ah, y que no se me olvide, también solía hablar de casos oscuros o de obras extremas, pero de forma bastante pobre y enfocándome meramente en lo gráfico. El 2 de enero de 2022, intenté volver a los versus, a los cuales había empezado a dejar un poco de lado, específicamente, hice un post de personajes que no le ganaban a Chrome School, o bueno, solo le hice el análisis, ya que pensaba en dividir el proyecto en dos partes, para que no fuera tan largo y tardío. Realmente ese proyecto ya lo tenía en mente desde antes, y era un vídeo del cual sorprendentemente estaba en un punto bastante avanzado, pero que lo dejé a medias porque le perdí el interés. Mientras estuve fuera de Discord debido a un fallo que tuve con la tablet, tanto Dari como Anti-Unknown me avisaron de que Mayo había vuelto, porque sí, algo que se me olvidó mencionar es que Mayo ya había regresado un par de veces antes, pero no las mencioné debido a que no eran muy relevantes. Como sea, un día de esos, el 10 de enero, recibí un comentario bastante peculiar, el cual después de leerlo supe perfectamente que se trataba de Mayo. Este se encontraba bastante confundido por lo mucho que había cambiado, a lo que le expliqué los motivos, aunque en realidad no expliqué nada, solo recapitulé mi vida de forma extremadamente victimista, pero esto no convenció a Mayo y después fuimos a hablar en Discord, en donde este me convenció de que me fuera definitivamente de la comunidad ya que esta estaba en la mierda y ya no era lo mismo que antes, por lo que no tuve de otra que hacerle caso y cancelar el proyecto de Chrome School. Por el medio, Stan, que por si no lo ubican, es el mismo orniloquendero que mencioné hace varios minutos, me recomendó que hablara con un tal Next Level, el cual presuntamente tenía algunos conocimientos de psicología, ya que Stan notó que estaba emocionalmente de la verga. Tuve una extensa conversación en donde al final me pidió que simplemente viera las cosas como son, y acepté. Días después tuve una pelea con Mayo, ya que le empecé a hablar de asesinos y este creyó que yo estaba mal de la cabeza o algo así, y tuvimos una pelea en donde al final me bloqueó mientras le estaba escribiendo una biblia respondiéndole.
Como la situación me pareció demasiado ridícula, difundí la pelea por varios lados y hasta hice un video, aunque al final Mayo me volvió a hablar para explicar que todo había sido una joda, por lo que tuve que aclararle el resto que todo fue un malentendido. Pero en el medio ocurrió algo bastante extraño. Y es que de la nada, llegaron varias cuentas de jodedores a flodear mi video, fueron tantos comentarios que me demoré un buen rato en quitar todo el spam. Por mientras, también me contaron de que supuestamente SWAT quería hablar conmigo sobre este tema, aunque hasta ese momento nunca supe por qué o qué era lo que quería, y nunca llegamos a hablar igual. Por si tenían dudas, seguía haciendo las mismas cosas que a finales de 2021, aunque con la diferencia de que había cada vez más gente dándose cuenta de lo enfermo que era y empezaron a hablar mal de mí y bloquearme, mientras que mi única defensa era alegar que eran jodas o que no era para tanto o tenía otras intenciones, lo que como supondrán, eran excusas que no convencían a casi nadie. Si bien al principio traté de ignorarlo y conformarme con lo que tenía, no voy a negarlo, poco a poco eso comenzó a frustrarme, ya que tenía que ver el cómo muchas personas se iban alejando gradualmente de mí, tanto así que dejaba comentarios bastante largos quejándome de eso. Una vez, por ejemplo, junto a otras personas, intenté idear a mano pues compra 2, como un intento de venganza por las muchas burlas y el cómo me percibían ahí dentro, pero como supondrán, salió terriblemente mal y me terminaron baneando, aunque solo fue a mí, porque a los otros que estaban por raidear los dejaron como si nada por alguna razón. Días después también me banearon de otro servidor llamado Blood Harvest o algo así, que por cierto, más tarde hablaremos de él, acuérdense, más que nada por haber pasado un fanart de Junko Furuta, el cual de hecho no tenía nada gráfico, y por pasar gore en otro servidor, aunque cabe destacar que fue dentro de un canal dedicado a eso. Como sea, le fui a reclamar al que me baneó ya que consideraba que el motivo del baneo era una pendejada, pero no llegó a nada. Menciono este evento en particular ya que fue gracias a él, aunque también por otros motivos que vendrán después, que me volví bastante infame dentro de ese servidor y se la vivían hablando mal de mí. El 1 de febrero, hice un blog en Amino para hablar del material NSFL, que por si no lo saben, es una forma de referirse a todo material que se considera dañino o gráfico para la vida. El tema es que le pasé dicho blog a Bits, con el cual me llevaba bastante bien desde 2020, pero este me cuestionó que hablara de esos temas dentro de una comunidad con menores de edad, a lo cual me justifiqué con que la mayoría de personas de ahí ya eran casi mayores de edad y que por ende no había tanto problema, pero a Bits no le convenció y tuvimos una discusión en donde al final este se cansó de mis actitudes y me soltó una biblia entera señalando el hecho de que ya debía dejar de actuar como un eri pretencioso de una vez y que ya había acabado el poco aprecio que aún me tenían, y después de eso me bloqueó. Lo cierto es que hasta ese momento, su pérdida fue la que más me dolió, porque como dije, siempre me cayó bastante bien e incluso me aconsejaba cuando le contaba mis problemas. Es más, fue tanto así que después de eso, borré el post y por un tiempo me cuestioné en si irme de Discord o no, aunque como la cosa comenzó a mejorar por a duras penas, decidí seguir. Sin embargo, un día de esos, debido a un fallo no pude ingresar a mi cuenta por un buen tiempo. Para eso tuve que crearme otras 2 cuentas por si acaso, pero todas se perdieron. Por el medio intenté recuperar el contacto con algunas personas como Brandon o Jason, aunque por ese entonces solo funcionó con el primero. Dado a que en ese tiempo me empezaron a interesar principalmente los asesinos seriales, decidí hacer una serie de vídeos hablando de distintos asesinos en serie, inspirándome en los viejos vídeos de un usuario llamado Darksnake 1987. El 16 de marzo, en mi canal secundario, subí el primer vídeo de la serie,
dedicado a Albert Fish, el cual fue bien recibido y provocó que siguiera con la saga sacando más capítulos, aunque lo cierto es que todos los vídeos eran de muy baja calidad, ya que consistían más que nada en copy-pastear artículos de Wikipedia o de otras fuentes, poner una imagen del asesino del que iba a hablar y solo en casos puntuales poner música de fondo. Los vídeos como tal apenas tenían interacción, pero los seguía haciendo más que nada por gusto. Como sea, ese mismo día pude volver a Discord después de solucionar aquel error, y continué como si nada, aunque con la diferencia de que ya no hacía casi nada de lo que hacía antes. Días después intenté hacer un versus de Maxit contra Jeff the Killer, debido a que quería darle un buen uso a este último y desmentir todos los nerfeos que se le hicieron hasta ese momento, y también porque, no voy a negarlo, ya quería volver a hacer otro vídeo de la comunidad de verdad. Subí 2 adelantos que fueron muy bien recibidos y, a diferencia de los otros proyectos, en esta ocasión sí avancé bastante hasta el punto de que tenía todo el guión hecho y ya había empezado a editar, sumado a que estaba siendo ayudado por Amper en la parte de los cálculos. Sin embargo, al final tuve que cancelarlo debido a problemas de espacio y porque al final los cálculos resultaron estar mal. Durante abril no ocurrió casi nada interesante, excepto que pude volver a Blood Harvest, el server del que me habían baneado hace meses, después de hacer las paces con Buñaño, un sujeto con el que ya me había cruzado varias veces y que de hecho poco antes de eso me había peleado, y pues nada, mi estadía dentro del servidor fue bastante normal y sin muchos problemas hasta ese momento. El 8 de mayo tuve una pelea con Marcos, con el cual ya no hablaba mucho, debido a que este me fue a pedir el Discord de Jensen, pero me negué debido a que viendo las interacciones que tenían antes, asumí que lo quería simplemente para joderlo y lo llamé traumado, por lo que tuvimos una discusión en donde Marcos se hizo el pendejo y como finalmente me harté, decidí bloquearlo y se lo fui a contar a muchas personas para que lo vieran. Cabe destacar que esta no fue la primera vez en la que me peleaba con Marcos de nuevo, de hecho, a partir de un punto nos habíamos empezado a bloquear cada que teníamos un problema, aunque destaco esta ocasión ya que fue, al menos por ese momento, la definitiva y de hecho no solo fui yo, había muchas más personas que al darse cuenta de lo pendejo que estaba Marcos decidieron mandarlo a la mierda. El 14 de mayo, perdí el acceso a mi cuenta de Discord por razones desconocidas, y aunque intenté crearme otras, todas se terminaron perdiendo igualmente. No fue hasta el 29 de mayo que pude volver a Discord en celular, ya que por suerte se me quitó el fallo que comenté de las aplicaciones, aunque para eso tuve que formatear la mitad de mi dispositivo para tener más espacio. La rutina fue la misma de siempre, volví a los servers y agregué a casi las mismas personas, aunque cuando intenté volver a Blood Harvest, por alguna razón me banearon justo después de pisar el canal de interrogación. Durante la mayor parte de junio no sucedió nada interesante, hasta el 26 de junio, y sin esperarlo, Marcos comentó en uno de mis vídeos, diciendo que quería hablar conmigo y que no borrara su mensaje. Aprovechando que aún tenía su contacto en Hangouts, vi que me había escrito hace unas horas, por lo que le avisé de que ya estaba disponible y empezamos a hablar. Me preguntó si era cierto que yo andaba diciendo que él me acosaba y estaba obsesionado conmigo, por lo que le aclaré que no había dicho eso directamente, aunque después sí admití que me parecía que estaba obsesionado. A partir de ahí tuvimos una discusión bastante intensa en donde Marcos también me acusó de sacar sus datos y de mandar usuarios a joderlo, ya que supuestamente le vinieron bastantes randoms a acusarlo de acosador y obsesionado, cosa que le desmentí. Después tuvimos una segunda conversación en donde Marcos me aclaró que el que le dijo todo eso fue Frankenstein, y como vi que al final la situación se salió de control, subí un video corto pidiéndole disculpas a Marcos, y este aceptó.
Durante esa época, principalmente en Pues Compra 4, empecé a recibir bastantes burlas de parte de varias personas, principalmente Jigsaw, que a partir de ahora llamaremos Jigsaw al ser su nombre actual, Frieren, Amper y el grupo de Mark junto a la mitad de Pues Compra 4. La mayoría de burlas giraban en torno a que era muy ergi y que supuestamente era un pendejo sin vida social fácil de domar. También empecé a tener problemas con algunas personas como Akane y su grupo por estar en desacuerdo con ellos en varias cosas, principalmente porque yo era de los muy pocos que no estaban de acuerdo con el nuevo sistema de análisis impuesto por RGE, ya que había muchas cosas que no me convencían y además vi que varios lo tomaban como una verdad absoluta sin cuestionar, lo que provocó que tuviera discusiones con varias personas incluidas Akane, pero la gran mayoría llegaban a los insultos y se centraban más en burlarse de mí que en refutar mis argumentos. El único que se esforzaba en hacer eso era Amper. Y en general, dado a que era muy propenso al bardo y casi nunca quedaba callado, de ahí fue que nació la idea de que yo era un pesado que se las daba de jodedor a la hora de hablar. Yo estaba confundido, porque si bien intentaba argumentar lo mejor que podía y daba uno que otro punto válido, siempre buscaban una excusa para desacreditarme, por lo cual empecé a sospechar que varios se negaban a darme la razón por simple odio. De hecho, la mayoría de veces me evadían, como si estuvieran tratando de evitarme lo máximo posible. Al mismo tiempo, también detecté un mismo patrón de comportamiento, por lo cual llegué a la conclusión de que la gran mayoría eran gente que se dejaba llevar por la opinión popular y buscaban hacerse los jodedores, y si bien había veces en las que efectivamente me equivocaba y decía pendejadas, eso no justificaba el hecho de evadir y tomar a burla lo que decía, porque lo importante en un debate es el cómo fundamentas tus puntos y contrarrestas los de tu contrincante. De todas formas, por lo menos hice las paces con algunas personas como Brandon después de varios intentos fallidos en el pasado. Como tenía entendido que la gran mayoría de burlas y puteadas provenían del ya mencionado Blood Harvest, quien había pasado a ser propiedad de Akira, me empecé a preguntar cuáles eran las mamadas que decían de mí en ese lugar, ya que claro, muy hacerse los jodedores a mis espaldas, pero casi nunca decírmelo de frente, aunque según algunas personas como Amper, realmente no habían tantas menciones de mí excepto cuando debatía con alguno de ellos como el propio Amper o Akira, pero eso no me bastaba. Por el medio también empecé a ser bastante cercano al grupo de The Shape, y estaba en la mayoría de sus servers y me llevaba bien con ellos aunque no era muy activo fuera de pasar mis vídeos. El 24 de septiembre volví a tener problemas con mi celular, lo que provocó que quedara inactivo por una semana. No fue hasta el 1 de octubre que se pudo solucionar dicho error y pude volver a Discord, aunque como vi que me habían bajado la otra cuenta, tuve que crearme otra y empezar todo de nuevo. 2 días después, Mayo volvió y pues bueno, hablamos muy normalmente de cosas del pasado y le presenté a ya que invite a Pues Compra 4. Después de un rato Mayo se despidió de nosotros y se fue, siendo esa la última vez que lo vi en mucho tiempo. El 6 de octubre, volví a Amino después de estar más de medio año fuera debido a que perdí el acceso a mi cuenta original, aunque tampoco sería muy activo que digamos realmente. El 12 de octubre, volví a pelearme con Jigsaw, esta vez por el tema de mi edad. Lo que pasa, es que durante esa época, decía ser de 2004, o sea, que tendría entre 17 a 18 años, pero Jigsaw tenía muchas dudas sobre eso ya que no presentaba ninguna prueba más allá de mis afirmaciones, y porque antes en 2021 dije tener 13 o 14 o 15, aunque por si las dudas todo este tema de la edad lo explicaré más al rato. Como sea, Jigsaw me pedía que le pasara mi DNI para comprobarlo, pero yo me negué alegando que era información personal, pero siguió insistiendo en eso por un buen rato. Al día siguiente, cansado de que Jigsaw me jodiera cada vez que podía, le dije directamente cómo me sentía y que ya no seríamos amigos, aunque a él le dio igual.
luego me propuso volver a hacerlo con la condición de que hiciera todo lo que me pidiera, como hacer BS o mostrarle cosas, y acepté. Todo iba relativamente bien hasta que mencioné los mensajes de nuestra pelea, lo que alteró a Jisoo e hizo que volviera a joderme otra vez, así que para calmarlo lo engañé diciéndole que iba a pasar mi DNI. Busqué una plantilla vacía, la edité en Pixar con mi supuesta fecha de nacimiento y le envié una captura, pensando que no notaría el truco, pero Jisoo se dio cuenta rápidamente y se enfadó y empezó a putearme aún más fuerte, incluso amenazando con exponerme en Pues Compra 4 para que todos supieran la verdad. Al día siguiente cumplió su amenaza y publicó las capturas de nuestra pelea, y avergonzado, me salí del servidor y bloqueé a Jisoo en Discord y YouTube, aunque en este último nunca se dio cuenta. Si bien al principio traté de seguir como si nada, e incluso tenía en mente varias cosas como una creepypasta y confrontar al servidor de Akira, porque sentía que debía defenderme de las supuestas difamaciones y cosas malas que decían de mí, aunque el propio Ampere dijo que ya no era necesario, poco a poco empecé a sentirme bastante incómodo, ya que creía que Jisoo podía usar eso para joderme y quemarme aún más, ya que eso fue lo que hizo cuando ocurrió el tema de Dead Space. Al final tomé la drástica decisión de irme de internet, no temporalmente, sino que para siempre, y se lo avisé a muchas personas, e incluso hice una publicación en Amino respecto a eso, aunque para evitar la vergüenza, dije que era porque me había aburrido de internet y ya no lo sentía como antes. El 19 de octubre, finalmente borré mi cuenta de Discord y me fui de todos lados, aunque como no quería dejar ningún rastro para que nadie me encontrara, cerré sesión en todas mis cuentas incluidas la principal, a la cual incluso programé para su eliminación. De ese modo, yéndome de internet y sin volver nunca más. ¿O acaso sí? El 22 de octubre, después de haberlo pensado mejor, decidí volver temporalmente, ya que aún tenía muchas cosas que hacer y no quería irme con las manos vacías. Por ejemplo, aún me faltaba terminar la serie de los asesinos en serie. Sin embargo, como quería pasar desapercibido, me puse otro nombre, The Dark Wolf, y también me creé una cuenta de Discord bajo el nombre de Hard Joker. No fue hasta el día siguiente que empecé a agregar personas, las cuales fueron muy pocas, ya que en esa época quería mantenerme en un perfil bastante bajo por temas de seguridad, aunque aún seguía subiendo vídeos pero sin recibir nada de atención. El 28 de octubre recuperé temporalmente mi canal principal, en donde seguí subiendo algunos vídeos, hasta que el 3 de noviembre fue borrado permanentemente junto al correo asociado, ya que recuerden, lo había programado para su eliminación y había llegado a la fecha límite, y como entonces perdí la mitad de mis vídeos sobre asesinos, no tuve de otra que hacer recreaciones a modo de compilación. Como tal no sucedió casi nada interesante, hasta que el 8 de noviembre, bueno, antes de contar lo que sucedió, dejen que les cuente un poco el contexto detrás. Lo que sucedió, es que durante esa época, The Shape y su grupo estaban en un conflicto con Akane y su grupo por discrepancias a la hora de analizar. Y a su vez, un tal de Billy Yes, quien era amigo de The Shape, había sido supuestamente doxeado por ellos, o más bien, por un allegado, y estos fueron al servidor de Camilo 888 a debatir sobre esos temas. Ahora bien, yendo a lo que nos compete. Yo estaba dentro del servidor de Camilo, y había pasado un par de vídeos ahí pero me fui porque no tenía nada que hacer ahí. Sin embargo, como el último vídeo que subí era uno con errores, volví únicamente para borrarlo, pero el percance es que en el medio Mark metió a varios amigos suyos para que vieran el debate, y curiosamente uno de ellos era Jisoo, que al ver que yo estaba ahí, recién había vuelto para quitar el vídeo, intentó joderme, pero después de quitar el último vídeo que pasé, me fui del servidor tal como tenía planeado. Pero Jisoo asumió que yo me había ido por él, y empezó a decirme traumado.
Por el medio tuve una conversación con Evil Morty en donde le mencioné el tema de Jigsaw, pero lo que le llamó la atención es que en una parte aseguré que Jigsaw, supuestamente, una vez me acusó falsamente de doxear al usuario Master Conker. Fue tanto así que Morty le pasó la captura a Jigsaw, y como esa difamación molestó bastante a Jigsaw, este decidió que iba a hablar conmigo sobre todo esto, por lo que el 10 de noviembre Morty me avisó de eso, y como recordaba perfectamente el user de Jigsaw, le mandé solicitud de amistad y hablamos sobre esto, quedando en que íbamos a discutir los temas de mi edad y Conker en un directo mañana, cosa que acepté al no tener de otra. Sin embargo, como quería sacarme el tema de mi edad de encima, al final decidí contarle la verdad a Jigsaw y admitirle que efectivamente no tenía 18, sino 16, cosa que él se veía venir y dejó ese tema a un lado, aunque igual siguió con que hiciéramos el directo. Bien, haré una pausa para explicar el por qué me cambiaba tanto la edad. En 2020 había dicho que era de 2007, pues sentía que si decía mi edad real varios lo usarían como burla hacia mí por cómo actuaba y escribía. Mantuve la mentira hasta 2021 porque ya me había acostumbrado a eso, pero como me aburrí, decidí confesar mi edad real, que era de 2006, pero como vi que varios de mis conocidos eran de 2004 y quería encajar, pronto dije ser de 2004 igualmente, e incluso tenía una supuesta prueba que consistía en la fecha de nacimiento que puse en mi cuenta de Google, la cual de hecho había editado deliberadamente con ese objetivo. Y si mantuve la mentira por tanto tiempo, fue porque pensaba que si lo decía, no me iban a tomar en serio al ser como ya 3 veces que me cambiaba la edad y me temía que lo pudieran usar de burla contra mí. De hecho, hubo varias veces en las que pensé retractarme y confesar la verdad antes de mi pelea con Jigsaw, pero siempre desistía por los motivos que ya expliqué antes, y dado a que con Jigsaw no tenía de otra, tuve que decirle la verdad y de ahí en adelante nunca más volví a mentir con mi edad. Ahora volviendo con lo que nos compete. De todas formas, al final todo fue al pedo y el directo nunca se llevó a cabo, lo que decepcionó a Jigsaw y provocó que me volviera a joder, por lo que a los pocos días lo quité. De resto, ya era un poco más abierto e interactuaba con más personas, aunque no por mucho, ya que estaba ocupado con la serie de asesinos. El 22 de noviembre, volví oficialmente a mi canal secundario y al tener más interacción ahí, decidí volverlo el principal y dejar de lado el otro. El 24 de noviembre, como aún estaba totalmente decidido a irme de internet, pensé en hacer algo nuevo. Y es que le pedí una entrevista al usuario Evil Morty, sí, él mismo con el que hablé sobre el tema de Jigsaw, ya que quería que la gente supiera algo de mí para que al menos no quedara tan en el olvido y mi despedida no fuera tan insípida, y este aceptó, por lo que se lo avisé a varias personas para que estuvieran al tanto. Semanas después recuperé mi anterior cuenta de Amino para avisar que ya había vuelto y que dentro de un tiempo me iba a ir. Sin embargo, debido a que al final Morty se jodió y no pudo estar disponible, tuvo que ser reemplazado por Maxter, ya que él pidió ser el entrevistador, y como no tenían a ningún otro disponible, tuve que aceptar. De resto, casi nada interesante la verdad, excepto una anécdota bastante hilarante y que sin querer, tuvo bastante repercusión. Verán, como en esa época me dedicaba a escribir muchas pendejadas, una vez se me dio por decir que el usuario Gera 2004, supuestamente había matado a un gato, ya que supuestamente Gera publicó en su Twitter que había abusado y asesinado a un gato de la calle y que se había orinado en él, y si bien al principio no muchos se lo tomaron en serio, cuando se lo conté a Amper, este fue a pues compra 4 a joder a Gera con eso, ya que estaban teniendo un bardo en ese momento, pero como Gera se hizo el pendejo y ni siquiera intentó negarlo, muchas personas se lo tomaron en serio y asumieron que Gera era efectivamente un asesino de animales. La situación se salió tanto de control, que a pesar de que tanto yo como Amper desmentimos el rumor varias veces, aún había mucha gente que se lo creía y difundía, a pesar de que prácticamente no había ni una sola prueba de nada.
El 30 de diciembre, subí un video dando mi opinión sobre cómo me fue el año, pero lo destacable aquí, es que después de eso, mostré mis conversaciones con Morty y Maxter para avisar, ahora públicamente, que me iba a ir y que tenía los días contados. El 1 de enero de 2023, tuve un bardo de joda con Amper. Todo comenzó porque le vine de la nada a contar mis crímenes a modo de juego, cosa que había hecho con otras personas antes, y el propio Amper confesó que tenía varios en común, y después empecé a bromear sobre cuál sería el método más digno para mi ejecución, y él respondió en tono sarcástico, pero la charla fue subiendo de tono cuando empezamos a compararnos y a discutir sobre quién era más fuerte a la hora de pelear. Amper me acusó de ser débil y de no haber mejorado con los años, burlándose de mis errores pasados. Yo le respondí que había aprendido y cambiado con el tiempo, aunque admití que antes solía ser mal perdedor y copiaba ideas de otros. A partir de ahí, la conversación se volvió un gran bardo de varias horas, con él provocándome constantemente y haciendo comentarios sarcásticos sobre mi desempeño y mi pasado, mientras que yo le respondía muy seriamente a pesar de la joda. Al final terminamos de pelear y nos reconciliamos mientras tuvimos una charla sobre internet y esas cosas. Al final, Point me comentó que estaba planeando un raid contra Pues Compra 4 para acabar con Gerard, con Jisoo encargándose del mob. Me dijo que pensaba invitarme al plan, aunque yo le respondí que no participaría mientras Jisoo estuviera involucrado, ya que en ese momento todavía estábamos peleados, aunque los tres coincidíamos en que Gerard era un pendejo. Hace unos meses yo ya había intentado raidear Pues Compra 4 por mi propia cuenta como una especie de venganza por todas las burlas que recibí dentro, aunque obviamente al final me detuvieron. Como en ese entonces estaba bastante desubicado, empecé a entrar en servidores con randoms para pasar desapercibido, como por ejemplo, uno que se llamaba Religión de los Cerdos, manejado por un tal Red Legendario Supremo, y en donde estaban The Shape y su grupo junto a otras personas. Aunque en el fondo no me agradaba mucho estar en entornos tan, por así decirlo, alegres, al no tener algún otro sitio donde ir, traté de acostumbrarme y ser activo ahí. El 10 de enero comenzó un pequeño conflicto con un usuario llamado Tetsuo Scarlet, a quien conocía desde 2022 aunque no hablábamos mucho. Ese mismo año me había eliminado de Amigos de la Nada, y tras varios intentos fallidos de contactarlo, decidí preguntarle directamente en su canal el motivo a ver si me respondía esta vez, pero su respuesta fue bastante agresiva y fuera de lugar, ya que básicamente me acusó de estarlo acosando, a pesar de que solo le pregunté, y cuando intenté explicarle, malinterpretó todo y me terminó bloqueando de su canal. Como la reacción de Tetsuo me pareció bastante patética, aproveché para burlarme un poco de la situación compartiendo capturas de la conversación en algunos servidores y subí un vídeo riéndome del tema. Más tarde, Dari me preguntó qué había pasado, ya que Tetsuo también había compartido las capturas en otro servidor diciendo que lo dejara en paz. Le pedí a Dari que me guiara para hablar con él y aclarar el malentendido, pero Tetsuo se negó al principio. Al final, aceptó luego de que Dari le explicara que yo no quería generar más conflicto. Sin embargo, aunque al final no llegó a nada en ese momento, lo máximo que hice fue borrar el vídeo que le dediqué y ya. El 14 de enero, ocurrió algo bastante bizarro. Básicamente, en Amino, dentro de la comunidad de Agustín, recibí mensaje de parte de un tal Vladimir Torbares, un fanático de Dragon Ball que había entrado hace poco, pero lo curseado, es que el tipo me escribió únicamente para pedirme nudes pensando que era mujer por mi foto de perfil, sí, como lo escuchan. Obviamente le aclaré que era hombre, pero como no se lo creyó, le tuve que mandar un vídeo en donde mostraba mi voz para que entendiera, pero de nada sirvió.
Como la situación me pareció bastante bizarra, le tomé capturas y las mandé en el chat general de la comunidad para que todos lo vieran, pero Vladimir no tardó en venir y empezó a hacer y decir un montón de pendejadas, y como el tipo ya estaba empezando a ser bastante castroso, al final lo tuvieron que banear porque además resulta que no solo le pidió nudes a mí, sino que también a Alicia, pero lo tuvieron que desbanear un rato ya que quería tomarle caps a todo y dedicarle un video para que más gente lo vea. El 21 de enero, finalmente pude terminar la saga de los asesinos en serie, dedicado a Charles Manson, después de sacar más de 100 episodios en menos de un año. También solicité volver al servidor de Akira, que a partir de ahora llamaremos Funky Town al ser el nombre que tenía en esa época, ya que quería estar ahí antes de irme ya que estaban muchas de las personas que conocí en mis inicios, aunque Akira, el owner, se negó, pero tuvo una discusión con Amper, debido a que mencioné el tema de Tetsuo, aunque al menos en ese momento no supe cómo terminó la cosa. Por mientras, me había creado una multicuenta llamada Huevo Cartoon, la cual usaría para infiltrarme en servers de mis enemigos y ver las pendejadas que decían de mí sin ser descubierto. La táctica era ponerme nombres absurdos que normalmente no me pondría y no hablar en lo más mínimo para que no sospecharan de mí. Mi principal objetivo era el pues compra original, y descubrí que aún me seguían teniendo algo de bronca ahí, aunque no quise actuar en ese momento. Si bien se suponía que después de terminar la serie íbamos a comenzar con la entrevista, debido a una serie de percances y otros pendientes, la misma se tuvo que atrasar varias veces. El 3 de febrero, el usuario Carlos Player me invitó al servidor de Jason. Dado a que en esa época era mucho de buscar mi nombre en los servidores para ver qué decían de mí, ya sea por si hablaban mal de mí o por simple curiosidad. Bien, el tema es que descubrí a Jera diciendo mierda de mí, y le respondí, y como tenía varios pendientes con él, acordamos en debatir nuestros temas, cosa que Jera aceptó. Al día siguiente, hice un grupo MD para debatir con Jera en donde metí a otras personas como Amper, y ahí le dediqué una biblia a Jera señalando todas sus estupideces y que nunca había cambiado, pero para mi decepción, el tipo en lugar de desmentir algo, solo se la pasó diciendo que debatiéramos en llamada, a pesar de que yo nunca le dije que lo haríamos ahí, y tampoco era necesario, pero el tipo siguió insistiendo con eso, hasta que Amper comenzó a joderlo, mientras que Jera decía puras pendejadas, dejándolo aún más en ridículo. Pero la cosa no acabó ahí, ya que después de eso, tanto Amper como Gisaura idearon pues compra 4 con un bot, mientras que le quitaron el admin a Jera y yo estaba viendo todo desde una multi. Después de eso, Amper me mostró que había hablado con Jera y lo convenció de irse definitivamente de la comunidad, cosa que Jera aceptó. A raíz de eso, subí un video mostrando toda la pelea para que los demás lo vieran, aunque semanas después subí otra versión con todo y el raideo incluido junto a la conversación de Amper con Jera. Dado a que por lo de Jera había conseguido de nuevo el respeto de pues compra, volví al servidor original desde mi cuenta real, en donde también confesé que estaba infiltrado desde antes con una multi, y también conseguí que Jisoo me perdonara por mi papel en la caída de Jera. Todo iba perfecto, nomás me quedaba una última cosa: regresar a Funky Town. El 12 de febrero, finalmente pude hacerlo ya que Amper logró convencer a Akira de que no iba a hacer nada, y debido a lo de Jera, este último aceptó. Después de dedicarles una biblia respondiendo todas las acusaciones que me hacían, ya que no me quería quedar callado y quería ver cómo respondían, pero nunca lo hicieron, fui a ver qué clase de pendejadas decían de mí, y encontré con muchas cosas que como, admito, me había molestado un poco. Respondí, pero fuera de eso todo iba bien hasta que un día de esos, respondí un mensaje de Akira de hace 3 o 4 semanas, ya que este había pasado
una captura de un comentario mío preguntándole cómo terminó su discusión con Amper, ya que no me lo habían aclarado en ese entonces. Bueno, el tema es que respondí burlándome de su reacción por lo exagerada que fue, pero eso le molestó bastante hasta el punto de que varios miembros, incluidos Jisoo, me comenzaron a joder, y me terminaron sacando. Como no quería más problemas con Jisoo, intenté explicarle lo sucedido, pero me dijo que seguía metiéndome en líos, y me obligó a disculparme o volvería a molestarme como en 2022. No tuve más remedio que hacerlo y pedir disculpas, aunque igual no sirvió de nada ya que no me dejaron entrar de todas formas, porque el daño ya estaba hecho. Después hablé con Amper sobre ese tema, ya que él también tuvo un bardo en el servidor, y los dos coincidimos en que la gente de dicho server era bastante patética e inmadura. Le mostré a Jisoo las capturas de esa conversación, y me dijo que Point tenía razón en muchas cosas, pero que mi mala reputación hacía que cualquier error mío se viera más grave de lo que realmente era. También comentó que Akira, el líder del servidor, tenía derecho a no querer invitarme, pero que aún así estaba mal negarle el diálogo a alguien que en teoría solo quería disculparse, independientemente de si me dejaban entrar o no. Un rato después, Amper creó un grupo privado con Jisoo, Tetsuo, Akira y yo, para arreglar nuestros conflictos, aunque los dos se fueron de una sin desmentir o aclarar algo. Fue tanta la molestia que pensé en dedicarles un vídeo, aunque en cuanto a Akira, tras la insistencia de Amper, terminó disculpándose por lo ocurrido y deseándome suerte. Tetsuo, en cambio, siguió mintiendo y evitando dar la cara, por lo que cansado de la situación, publiqué un vídeo exponiéndolo y mostrando las pruebas de sus mentiras. Como Akira aceptó su parte de culpa fue retirado del vídeo, pero Tetsuo no, el cual de hecho hasta vino a comentar en mi vídeo como si nada. Dado a que se burlaron de mi vídeo en el server, hice una publicación entera y le pedí a Amper que aclarara públicamente que fue Tetsuo quien empezó todo, cosa que hizo, logrando que Tetsuo finalmente hablara conmigo y reconociera su error. Tras eso, hicimos las paces y borré tanto el vídeo como la publicación. Días después, tras varios atrasos, finalmente tanto yo como Maxter pudimos hacer la entrevista, en donde me preguntó principalmente por cómo fue mi estadía en internet y el por qué era tan oscuro, y finalmente di una reflexión aceptando que siempre fui un inútil que nunca hizo nada destacable y que siempre hizo más mal que bien. Por mientras, el 26 de febrero, intenté solicitar volver a Funky Town ya que en teoría había resuelto mis problemas con Tetsuo y Akira, por lo que Jisoo se lo fue a decir a Akira y este hizo una encuesta en su server, pero todos votaron que no debido a que no se fiaban de mí por lo ocurrido antes, lo que me decepcionó un poco aunque igual traté de no darle tanta importancia ya que en ese momento estaba pensando más en mi retiro que otra cosa. Debido a que Maxter no sabía muy bien cómo realizar el vídeo, decidí hacerlo yo mismo para que fuera más fácil y así no tardáramos más. El 28 de febrero, finalmente Maxter subió el vídeo a una cuenta secundaria, y rápidamente difundí el vídeo por todos los lados posibles, y al día siguiente subí el vídeo anunciando oficialmente mi retiro, tanto por temas de aburrimiento como porque estaba muy mal emocionalmente hablando. De todas formas, hubo un cambio, y es que al final decidí que en lugar de irme para siempre, solo iba a estar un par de meses fuera para que así me recuperara y tal vez volver. El 3 de marzo, finalmente decidí irme de internet, no sin antes decir en todos los servers donde estaba que solo me quedaba una cosa en referencia a que ya solo me quedaba una cosa por hacer para ya irme. Después de eso, cerré sesión en todas las aplicaciones y dispositivos, dejando solo a 2 multis que tenía de relleno, y, finalmente, deshabilité mi cuenta de Discord de forma definitiva, ahora sí, yéndome de internet por fin y estando un buen tiempo alejado de las redes sociales. Espera. ¿Que tampoco fue así? Bueno, todo lo que venga después lo veremos en la siguiente parte, chao. Anti fuera.